Seguimos gozosos, hermanos, alabando al Señor, y más porque seguimos y seguiremos meditando en la bendita palabra de Dios. Gócense, hermanos, busquen escuchar, busquen meditar, busquen grabar en su corazón y hacer lo que el Señor dice. Una vez más, estamos en este momento de estudio de la lección número 35, cuyo tema es Anunciamos a Cristo. Y si a este tema, Anunciamos a Cristo, le pusiéramos signos de interrogación, sería un tema más interesante tal vez, porque diría, ¿anunciamos a Cristo? Una pregunta muy importante y muy trascendente. Y recordaba yo como adulto mayor, en esta semana alguien me dijo: oye, Daniel, pues ya tú ahora en diciembre cumples 65, ya le vas a entrar al 65 y más. Y cuando escucho de este tema de 65 y más, oigo expresiones como que a todo dar, qué bueno. Oye, ¿no hay para los de 60 años? O ya quisiera yo tener 60 años para estar recibiendo. Y al escuchar el mensaje de esta mañana, y que el salmista como adulto mayor dice, quisiera hablarle de Cristo a este grupo, a este otro grupo, y anhelo a uno de los que no han nacido, poderles compartir la palabra de Dios. Y me pregunto si diremos lo mismo, que a todo dar. Y qué bueno que no tengo que esperar a ser adulto mayor, ya puedo yo compartir la palabra de Dios, ya tengo ese gozo, lo anhelo. ¿Será de la misma intensidad cuando se habló de dinero, ahora que se habla de hablar de Cristo? Ojalá que sí, y que en todos en sus casas hayan dicho amén, y los que están presentes también, ¿verdad? La lectura bíblica para esta lección está en 1 Corintios 1, 23 y 24, y el versículo clave es 1 Corintios 1, 23, que dice, pero nosotros anunciamos a Cristo crucificado. Y que ese nosotros, como se oye en las montañas un eco, que siga haciendo eco hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga. Que todos digamos, pero nosotros anunciamos a Cristo crucificado. El objetivo es enfocar tu ministerio, tus dones, tus talentos, que hablábamos el domingo pasado de ellos, para la proclamación de la palabra, para la proclamación de Cristo. Ese es el objetivo. Y cuando hablamos de objetivo quiere decir que yo busco un fin, que yo busco una meta, que insisto, que me impulso, que lo sigo hasta seguir y perseguir y llegar precisamente a la meta. En la introducción del desarrollo de la lección dice, nosotros anunciamos, y anunciamos quiere decir que le damos a conocer a Cristo públicamente, a todo el que está cerca, a todo el que nos encontramos donde quiera que estemos. Nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría, o sea, con el temor de Dios, con el respeto a Dios, hacerlo de tal manera que se agrade a Él. Y dice, nosotros anunciamos a Cristo con toda sabiduría y aconsejamos. Esto quiere decir que decimos algo que va a ser de bienestar, que va a ser de bienestar espiritual. Y dice, y enseñamos. Para poder enseñar debo saber. No podemos hacerle como algunos maestros cuando empezamos a dar clase, ahí le invento algo les hago perder el tiempo porque no sé, pues allá después me pongo al corriente y ya les digo. Y he hecho algunas que otras mentirillas para matar el tiempo. Aquí, para enseñar, necesitamos tener la sabiduría, el conocimiento de la bendita palabra. Y entonces sí ya poder decir, nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser el perfecto ejemplo como Cristo lo es. Colosenses 1:28 dice, bajo esta declaración que el apóstol Pablo dijo, se encuentran todos los ministerios de la iglesia,
todas las personas de la iglesia. O sea, todos tenemos que hacer esto. Qué compromiso de veras, qué responsabilidad, qué tarea, qué reto es anunciar, aconsejar, enseñar y llevarlos a la imagen de Cristo. Y saber que es una obligación de cada miembro de la iglesia, que estamos asignados a cumplir y que se dé esto, es saber, repito, si yo hago esto, es saber dónde pasaré la eternidad. Si yo no hago esto, es saber dónde pasaré la eternidad. Dice el fanal que la identidad, la misión, el destino de la iglesia está centrada en Cristo, o debe estar centrada en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Identidad. Esto es que mis rasgos, mis características, mi forma de ser, de pensar, de vivir, se diferencian de otros en el mundo, porque son imagen de Cristo. Les decía yo el domingo pasado de ese pastor que busca en internet con anhelo y con miedo ver a su iglesia. Con anhelo porque les ama en Cristo, pero con miedo porque vemos cada escena en el internet donde la imagen que da para nada se parece a Cristo. Para nada es del agrado del Señor. Y qué triste es que en ese sentido de una imagen sucia lo anunciemos, pero el anuncio de Cristo, que es hermoso, que es eterno, que es maravilloso, a veces callamos y no hablamos. Misión, que yo declaro mis objetivos y mis propósitos a cumplir en Cristo, para Cristo y por Cristo, que yo soy encargado de hacerlo, que yo tengo que hablar, que yo tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo me lo comisionó, Cristo mismo me lo pidió. Destino, mi destino es Cristo. Espero que todos hayan dicho amén. ¿Por qué es Cristo mi destino? Porque yo creo, y nosotros como iglesia creemos, ahí ustedes como familia creemos que Él es el origen y el destino de todo, que Él es el alfa y el omega, Él es el principio y es el fin, el comienzo de todas las cosas, y Él es el que las terminará. El hombre, el mundo, la historia está bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:8 lo afirma. Diría alguien, si esto es Cristo, ¿para dónde te haces? Si Cristo lo es todo, es el que tiene el control, es el que tiene la definición de todo y específico de mí, ¿para dónde te haces? Pero sin embargo hay personas que sí se hacen a un lado y buscan el mundo, buscan los deseos del mundo. La exhortación es clara, hermanos, en esta lección. Debemos colocarnos bajo la confianza de Jesucristo. Debemos colocarnos bajo la confianza de Jesucristo. Volcar nuestra vida en Él, servirle a Él. Y importante y muy importante, proclamar, anunciar a Cristo. Al meditar en esto, que hay quienes sí lo hacen y hay quienes no lo hacen, y me enfoco en los que no lo hacen, pensaba en mí, yo un hombre que no soy nada, comparándome a mi Señor, al Señor Jesucristo, que no soy nada. He tenido la experiencia que en momentos difíciles de mi persona, después de haber ayudado a unas personas de diferente manera, en lo económico, trabajando, sirviéndoles, recomendándolos, haciendo por ellos, al momento de que yo pasé por una situación difícil, no me apoyaron, no me fueron a buscar, no me dieron palabras de aliento, no me defendieron. Esto es doloroso, es triste y no niego que también a veces molesto. Enojo porque como si yo me entregué, si yo les di, ¿por qué son ellos así? Pero siguiendo en la meditación dije, lo que hice por ellos, por estas personas, ya pasó.
y no trascendió. Lo que ellos no hicieron por mí, ya pasó, ya no trascendió. Pero la pregunta es, lo que hizo Cristo está vigente, trasciende y trasciende por la eternidad. Y lo que yo no haga por Él, que no haga nada por Él, también está vigente lo que va a trascender, lo que irá a ser de aquel que no obedece al llamado de proclamar el nombre de Jesús. Apocalipsis 1 dice que todos le veremos con una hueste innumerable de ángeles, y toda persona, y cuando digo toda, son no creyentes y creyentes, los que le sirvieron y no le sirvieron, los que le crucificaron, los que lloraron por su crucifixión, todos le verán. Cuando Cristo venga, sabrán que Él exactamente es quien dijo ser, lo que sostuvo ser. Y entre otras cosas, Él dijo: yo soy el Mesías, yo soy el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Pero ya no se podrá en ese momento evangelizar, hermanos. Ya cuando nos demos cuenta, ya no se podrá proclamar el nombre de Jesús. Ya no habrá tiempo de hacer algo por Él. El tiempo se acabó. Y Cristo en su gloria vendrá a premiar a los que proclamaron su nombre. Vendrá a dar el premio a los que no se avergonzaron de Cristo, de los que no lo negaron, pero también vendrá a ejecutar justicia con todos aquellos que lo rechazaron, con todos aquellos que lo negaron, los que callaron, los que no anunciaron, y lo lamentarán por siempre. Qué triste y qué terrible escenario para los que no anunciaron a Cristo. Y podemos ver hombres y mujeres así a veces dentro de la iglesia. Afuera se entiende, pero en la iglesia no hablar de Cristo, no haber hablado nunca o no haber hablado hasta hoy del Señor Jesús, es un escenario muy triste, muy doloroso. El fanal muestra un acróstico. Y como decíamos el domingo pasado, el acróstico es una composición que tiene algunas letras verticales o alguna frase vertical al principio o en medio o al final. Y la búsqueda de entregar un acróstico, recordaba un ejemplo, cuando novios, yo le hice algún acróstico o dos a mi esposa para que ahí los tuviera, para que no se le olvidaran. Y creo yo que no se le han olvidado. Pero esto es mucho más importante. Este acróstico trasciende y es mucho más por encima de cualquier otro acróstico. Y la palabra que nos dejan como acróstico en esta mañana es pesca. Y cuando oyes la palabra pesca, ¿qué te recuerda esta palabra? Y más directo para entenderlo en Mateo 4:19. Dice el Señor: yo te haré pescador de hombres. Tú traerás hombres y mujeres para Cristo. Vas a ganar seguidores para mí. Y dice que los discípulos al oír esto, al instante le siguieron. Al instante fueron tras de Él y dejando todo, trabajaron para el Señor. La pregunta es, ¿tú ya viviste esta hermosa escena? El llamado a hablar de Cristo. ¿Recibiste ese privilegio, esa bendición de ser un instrumento de poder, pero humilde, pero que el Señor quiere y necesita para traer hombres y mujeres a los pies de Cristo? Si has obedecido esta obligación, sabes que ha sido una bendición desde que lo hiciste. Si no lo has hecho, si no has sido instrumento, si no ha recibido nadie de ti palabra de Dios, la invitación es que empieces ya. Urge que empieces porque para eso estás en la tierra. Es tu propósito. Y ya meditando en las letras del acróstico, ¿cuál es la palabra? Dijimos pesca. Y la primera letra es
P, para acordarnos de la proclamación. ¿Qué es proclamar? Ya dijimos, hablar, decir al público, al prójimo, al que esté cerca de ti, a la familia, a la misma iglesia, al del trabajo, al de donde quiera que estés, y darles las buenas nuevas, la hermosa noticia, la grande noticia, y que primero tiene que ser en tu vida de veras una grande noticia. Cuando a veces decimos la salvación, el sacrificio de Cristo, a veces ponemos cara de que ya lo escuché muchas veces, ya lo entiendo, ya sé qué es, pero qué hermoso es ver personas que lloran, que derraman una lágrima, que se emocionan cada vez que están oyendo, practicando, viviendo este tema. Tiene un verdadero significado en su vida. Anoche platicaba con mi suegra y me dice, qué lástima que ya no puedo hablar de Cristo, ya no sirvo. Y le digo a mi suegra, pero sirvió. Hoy puede orar por los que estamos caminando, los que podemos movernos. Y dice, sí, cierto, todavía le puedo servir al Señor. La palabra es proclamación. Y quise ver en cada letra el antónimo de la palabra que estamos meditando en este acróstico. Y el antónimo quiere decir lo contrario. ¿Y cuál sería el antónimo de proclamación? Sería callar, sería ocultar. ¿Y de quién es exclusivo callar y ocultar a Cristo? Yo creo que lo sabemos. Todo aquel que no es seguidor de Cristo, todo aquel que no ama a Cristo, todo aquel que no obedece a Cristo, es aquel que calla, es aquel que oculta. Y los que sí lo hacen son los seguidores verdaderos del Señor. La segunda letra, E, educación. Yo no sé si has oído alguna vez cuando dicen, qué bien educado está. O cuando dicen, qué mal educado está. Y cuando alguien está diciendo así, ¿de quién será la culpa? Yo creo que es claro que todos pensamos en sus papás. Sus papás no lo educaron o sí lo educaron. Y cuando tú ves a hombres y mujeres, aquel que está alrededor de ti y que da muestras de una mala educación, de una mala manera de comportarse, o de alguna manera sí se portan bien, son educados y tienen un buen testimonio, que reflejan lo que alguien les enseñó, les dijo. Y si ese que está cerca de ti no tiene o sí tiene esta bendición, el culpable, ¿quién será? O el que podemos ponerle una palomita de que lo hizo bien, ¿quién será? Pues tú sabes la respuesta. Nosotros tenemos que acercarnos a educar para que desarrollen la capacidad intelectual, moral, espiritual, para llegar a la estatura, a la imagen de Cristo. Diríamos en otras palabras, tenemos que discipular. Ahí tienen algunos que sí evangelizan, pero nada más como una práctica bonita, pero no son capaces de discipular, no son capaces de darle seguimiento, y entonces ahí es una muestra de ausencia de amor. Es difícil, es tarea, es trabajo, sí, a veces son años, y quienes hayamos tenido la experiencia de educar a niños, a jóvenes, adultos mayores. Yo he recorrido eso a medida que ha avanzado mi edad, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría seguir enseñando a los niños o a los jóvenes? Pero a veces ya nos ponen tachita y ya no somos de ahí, pero lo hicimos y tuvimos esa bendición de discipular. Que tengas tú esta bendición. ¿Y cuál sería el antónimo de educación? Fomentar la ignorancia. Y al fomentar la ignorancia, estás fomentando las tinieblas. ¿Y por qué se da la ignorancia? ¿Por qué se acercan a las tinieblas las personas? Por mi desidia, por mi desánimo, por mi desaliento, que dañará realmente
a aquel que no le demos esa educación. Tercera letra, S, servicio. Servimos siguiendo el ejemplo de Cristo. De veras qué espacio por llenar que nunca llenaremos, nunca igualaremos el servicio de Cristo. Trabajar, tener actividades, acciones para satisfacer las necesidades de otros. Uno de los ejemplos que yo he escuchado, yo ni loco, no hombre, qué esperanzas, y nada más apenas es un detalle, lavarle los pies a los discípulos. Es tremendo que se diga eso, si Cristo lo hizo. Tenemos que servir con amor, tenemos que hacerlo de verdad con amor. Yo en esta semana tuve una experiencia que me llamó mucho la atención. Llegó un ancianito y me dijo, 1 Corintios 13:3, y de momento no me acordé, pero me refrescó ahí el versículo que me pidió yo lo terminara. Entre otras partes del versículo dice, si tú le dieres de comer al hambriento, al pobre, pero no tienes amor, y me señaló, y me dice, termínalo, de nada me sirve. Y terminé diciendo eso y me dice, entonces deme un taco, aunque esté frío, pero deme un taco, tengo hambre, quiero comer. ¿Cómo hacerlo? Con amor. Si no servimos con amor, si no nos preocupamos y nos ocupamos con responsabilidad al servir, no estamos buscando agradar a Dios. El antónimo de servicio, abandono, desamparo, inactividad hacia mi prójimo. Y pensaba yo en este antónimo, y digo, qué triste es verlo no tan lejos. Hijos que tienen desamparados a sus padres. Nietos que tienen desamparados a los abuelos. Que no ven, que no velan, ni siquiera van. Qué triste. Y cuánto más lo han de hacer al prójimo o a otros. Es una situación muy triste de abandono y desamparo. Y esto nos dice que están muy lejos, infinitamente lejos de ser como Cristo. Cuarta letra, C, comunión. La unidad de la iglesia es el reflejo de nuestra comunión con Cristo. Es cierto, por ahí escuché que no todos somos iguales, pero hay cosas que dice la palabra de Dios de la iglesia que tenemos que ser iguales. Y son amarnos, cuidarnos unos a otros de corazón, tener una misma fe, un mismo camino, un mismo sentir, un mismo Señor, a Cristo. Y está bien claro en la palabra de Dios, el que no ama a su hermano, no digas que amas al Señor. ¿Cuál es el antónimo de comunión? Desunión. Y nada menos esta semana a mí me gusta ver programas que tienen que ver con Alaska, y uno de ellos es el ferrocarril de Alaska. Y me llama la atención y le decía yo a mi esposa, qué bonito se ve, y por algo me llama la atención, estar en una cabaña viendo la creación del Señor. Pero le decía yo a ella, ¿quién sabe si estos hombres o mujeres sean salvos? Porque son ermitaños solos ahí, no se reúnen con la iglesia, no están con los hermanos, no hay una convivencia. Y por ahí tuve dos respuestas. En una ocasión, oye, el domingo tenemos que ir a reunirnos a la iglesia. Dije, qué bueno, que aunque estén allá en la soledad, de la nieve, de aquel lugar, van a una iglesia. Pero hay otro que me llama mucho la atención, es un adulto mayor, que le falta una mano. Dice, yo odio ver a la gente, no la soporto, no puedo verlos. Y cuando va por despensa o va por una herramienta, los ve y a veces no aguanta su odio. ¿Qué quieres? No te acerques. Y aún el que lo está despachando, dame esto. Y regresa con su esposa, que es la única que soporta, entre comillas, y dice, vengo hastiado de ver hombres y mujeres, me molestan.
Y pensaba, ¿habrá hombres y mujeres en la iglesia así? Pues a lo mejor no todos, pero este hermano, esta hermana, y eso está lejos de tener comunión. Quinta letra, la letra A, adoración. Es la alabanza y comunión personal, eso es de cada quien, que sale del corazón, que sale del alma, que sale de la mente, que sale con amor y sale de esta manera. Si sale de esta manera, realmente estamos exaltando la presencia de Cristo en nuestra vida. Se nota. Si yo no vivo así la adoración, soy vano, estoy vacío, estoy hueco, no valgo nada, no tengo un Dios, no tengo la presencia del Espíritu Santo, no creo en Jesucristo. Es una actitud, una acción interna del corazón del hombre para Dios que debe de reflejarse. Cuando yo estoy adorando al Señor, debe reflejarse con hechos. Estoy dispuesto a la obediencia, estoy dispuesto al servicio, a la rendición, al amor, de tal manera que el Espíritu que mora en mí se goce. De tal manera que no hay que veamos tristeza en el Espíritu Santo. Debemos de hacerlo como dice Juan 24, adorarle en espíritu y en verdad. El antónimo de esta letra cuya palabra es adoración es desprecio, es rechazo, es desestimar, es desechar a Cristo. Y hacer esto con Cristo es terrible. Ayer estaba buscando algo en el internet y aparece ahí en Jerusalén un hombre que apenas empezó a dar su mensaje, no pude escucharlo, diciéndole a Dios, ¿cómo es que dices que eres amor si tienes a toda esta gente como está? Que están sufriendo de esta manera, tú eres, y empieza con palabras, con adjetivos negativos contra Dios. No pude ya seguir escuchando. Pero hay gente que sí, que pueden despreciar y rechazar a Dios. Y esto es tremendo, porque traerá para las mujeres y los hombres tormento, martirio, padecimiento, dolor sin medida, sin comparación, sin paralelo. Es indescriptible y esta es una realidad que llega tarde o temprano. He conocido hombres y mujeres que despreciaron a Dios y puedo ver cómo van en caída, cómo va decreciendo su gozo, su alegría, su felicidad y van cada vez más para abajo. Y aquí mismo en la tierra y apenas empieza su castigo por rechazar al Señor de señores. El fanal presenta dos formas de vivir la fe, de proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pon atención, hermano, a este ejemplo interesante, me gustó cuando lo vi. Presentan un círculo y lo cortan como un pastel en partes iguales. Y tantas partes como actividades tú tienes. Y menciona que la fe, el compartir la palabra de Dios, es un segmento más de todos los segmentos. Y los segmentos pueden ser, ¿qué cosa? El matrimonio, el descanso, el trabajo, la educación, las posesiones, el dinero, la personalidad, los eventos dolorosos, y todos ellos están compitiendo en la misma medida con la fe o la proclamación del Señor Jesucristo. Y entonces al momento de competir es fácil, es común desplazar la fe. Es fácil dejar en segundo término el proclamar a Cristo. En todas estas actividades o situaciones que te mencioné, pues es que tengo que, hoy domingo a lo mejor alguien se fue de paseo y no va a haber un servicio al Señor este domingo. Es que no puedo ir a la iglesia, pero lo puede hacer allá del paseo. Es que tengo trabajo, por eso no voy a poder, pero podías darte un espacio. O sea, va perdiendo terreno y va perdiendo en el competir de todas esas secciones iguales el proclamar al Señor Jesucristo. Y la segunda manera que presenta ahí es el mismo pastel, pero hacen un corte en el centro y las demás secciones.
Y todas las demás secciones están conectadas con el centro, y el centro dice proclamar a Cristo. O sea, todo lo que yo vivo, todo lo que yo tengo, tiene que estar conectado siempre a ese deseo de que el nombre de Jesús sea proclamado. En todas las maneras. Y podemos pensar, decía yo algunos de estos días, para la gloria de Dios, que alguien me dijo, oiga, su carro. Le dije, fíjate que Dios me dio la oportunidad, pero mi primer pensamiento fue para el servicio del Señor. Acá fuera de las cosas del Señor, pues si algo le pasa a mi camioneta, ay, híjoles, hasta acá me dolió donde caí en el bache. Pero las cosas que suceden en la obra del Señor, como que se llenó de arena, se llenó de tierra, se llenó de piedra, por alguien le rayó, etcétera, está para el servicio del Señor, eso es lo de menos. Está para servirle al Señor. Entonces, la idea es que todo esté alrededor, no compitiendo, sino apuntando a proclamar al Señor. Y la idea es que todo sea para la honra y gloria de Dios, que todo, el matrimonio, el descanso, la profesión, la educación, el dinero, la personalidad, las posesiones, los eventos dolorosos. Y dejé este último, eventos dolorosos, para aprovechar mi testimonio y que también veamos que en todo hay oportunidad para hablar de Cristo. Primero vuelvo a decirles gracias a Dios. Primero, gracias a Dios, luego a ustedes y a otras iglesias que oraron ahora esta última vez que estuve en el hospital. Y déjame darte el testimonio hablando de este tema de proclamar a Cristo. ¿Cuál fue mi escenario al llegar al hospital? Bueno, llego y me dicen mis hijos que traía 54 de oxigenación. Y sí, fue el aparatito que lo vieron. Y entrando uno de ellos dice que todavía llegué a 49. No tenía idea yo que ahí, hasta que me dijo ayer una persona, que ahí es un nivel ya de poderte morir, de una situación en el cerebro, muerte de neuronas, etcétera. No sabía que llegara hasta ese nivel. Pero a ese nivel llego y entro y se me avisa de, señor, usted por su peso, por su edad, por la diabetes, por la alta presión, por la mala circulación, va a ser intubado, así es que firmen. Pues yo no firmé, pero allá firmó Asael, creo, y bueno, pues, ya firmó, así está el escenario. Llego y soy alrededor de más o menos 10 pacientes, de los cuales son bebés, una mamá embarazada, niños, jóvenes, adultos mayores, y entre ellos pues yo. ¿Qué más veo en ese escenario? Bueno, desde que llego empiezo a escuchar quejidos, lamentos, llantos, reclamos con enojo, toses, vómitos, etcétera. Y cada hora o cada media hora alguien venía, señor, vengo a checarle la presión, vengo a checarle la temperatura, vengo a sacarle sangre, vengo a aplicarle un medicamento, vengo por una pregunta, venimos a una radiografía, tiene que contestar un cuestionario, casi cada hora, cada media hora, día y noche. En ese lugar, hablando literalmente, no podía estar mi esposa conmigo, no podían estar mis hijos, no hubo nadie de la iglesia, no estuvo el pastor, no podía estar nadie, no los dejan pasar, nada más estoy yo. ¿Y cómo se ve el escenario? Hablando de ese círculo donde todo está conectado para proclamar a Cristo. Y ahí es donde realmente, como ahorita dijo en el mensaje el pastor, cuando estamos verdaderamente en una situación difícil, ahí es donde comprobamos si tenemos o no tenemos a Dios. En ese momento de entrada, donde estoy solo, como ya mencioné, y todo ese escenario, mi primer pensamiento, ¿tengo o no tengo a mi Dios? Empiezo a orar, a tener comunión, a platicar con Él, a decirle, Señor, muchas gracias. Son 64 años de múltiples y múltiples bendiciones, sobre todo las espirituales. Me has bendecido, me has permitido trabajar en tu obra, has tenido misericordia de este trapo de inmundicia, a ser un instrumento para ti. Estamos preparados
al momento que tú digas. Decía mi esposa, está muy bonito eso, pero todavía un rato más, aquí quédate un rato más de tiempo. Pero bueno, yo le decía al Señor que estaba preparado. Y dije y pensé, ¿será este escenario momento para hablar de Cristo? Claro que lo es. Y Dios me concedió la oportunidad de hablar de Cristo. Estoy con un paciente a un lado que llega de haber estado aproximadamente cerca de 30 días intubado. Llega con su rostro con un miedo, con un pavor que lo percibo, que lo veo. Entonces interrumpo y le digo, ¿qué le pasa, señor? Fíjese que estaba intubado y pues obviamente anestesiado, pero sin embargo vi cosas terribles, pero horribles, y no se las puedo decir, no se las quiero decir, porque no quiero recordarlo, ni que usted sepa lo que vi. Estoy aterrorizado. Y despierto, literalmente, ya no en su sueño, o pensamientos, o lo que el Señor vio, le dejó ver, y despierto y veo al lado una mujer que está siendo atendida, está recién sacada de la intubación y muere. Eso me dejó totalmente deprimido, con miedo, con terror. Y entonces veo la oportunidad, aún en medio del dolor. El Señor me permitió, lo tenía cautivo, no podía moverse, le compartí como una hora de Cristo, de lo que hace Cristo, de la bendición de tener a un Dios. Le digo, yo estoy en la misma situación que usted, pero yo estoy gozoso, sé a dónde voy y tengo a mi Cristo. Usted no tiene a Dios, usted no tiene a Cristo, por eso está viviendo la escena que está viviendo. Y él da gracias y me dice gracias y de veras siento una paz, un cambio, unas palabras hermosas, pues la palabra de Cristo siempre será hermosa. Pero también pude ver a un anciano que no le pude compartir, ya yo iba de salida, y que ese hombre estaba maldiciendo, más o menos de unos 65, 70 años, maldiciendo su vida, maldiciendo la cama, maldiciendo el lugar, y no tuve oportunidad de compartirle. Meditaba yo, seguramente a lo mejor el Señor no lo tiene en la lista, no hubo oportunidad de compartirle. Pero compartí con una enfermera, compartí con cantos de alabanza a los que estaban enfermos a mis lados, y fue una bendición, un tiempo de gozarme en el Señor, de tener comunión con Él, y la oportunidad del mandato que nos dejó el Señor, hablar de Cristo. Así es que, hermano, no hay pretexto, no hay lugar, no hay manera para decirle, Señor, ahora no. Hablar de Cristo es una bendición, como en aquella campaña que tuvimos, que alguien tenía el sentir y decía, uno más para Cristo. No te conformes con uno, como el salmista, quiero más, quiero servirte más, quiero llevar buenas cuentas, y cuando me presente me digas, buen siervo fiel. La invitación, hermanos, es hablar de Cristo, y al primero que puedas en esta tarde, en esta semana, en este mes, háblale de Cristo, y no te quedes callado, porque triste cosa es no hablar de quien nos dio la vida y nos ofrece la vida eterna. Amén. Bendito Padre, Señor, gracias por esta hermosa lección. Te decimos, Señor, alabado seas. Qué bendición es poder ser instrumento para ti, ser tus siervos, tener ese privilegio de hablar de Cristo, que de nuestros labios, de este ser, de esta persona, puedan salir palabras hermosas que vienen en tu palabra, para que no nosotros, sino tú, lo que sembramos, lo hagas germinar, lo hagas crecer y que dé fruto, y que puedan ser encaminados a la gloria, Señor. Convence a tu pueblo, a cada hermano y hermana oyente, a cada uno dile, habla de Cristo, y que digan amén, y lo digan con hechos. En Cristo Jesús, amén.